Nos encontramos en una era crucial para la historia de la humanidad. En los últimos años, hemos presenciado ciertos eventos mundiales relacionados con el cumplimiento de las profecías que señalan el fin de los tiempos y que sin duda alguna cambiarán por completo el curso de nuestra existencia. Israel no ha dejado de ser noticia, por todos los hechos que han venido sucediendo desde hace unos años en ese país. Actualmente hay un revuelo entre judíos y cristianos por el reciente sacrificio de una vaca roja como ensayo para un ritual de purificación realizado en Israel, cerca de la ciudad de Jerusalén. Pero, ¿qué tiene de importante este hecho que ha causado tanta conmoción e interés? ¿Cuál es su significado profético y qué relación guarda con el fin de los tiempos? ¿Es este hecho otro paso más que debía cumplirse, como antesala a la segunda venida de Cristo, y por lo tanto, el fin de la humanidad como la conocemos hoy? Los invitamos a que luego de ver este video, puedan sacar sus propias conclusiones. El 1 de julio de este año 2025, se realizó el ensayo del ritual de sacrificio de la vaca roja, cerca de la mezquita de Al-Aqsa, el tercer sitio más sagrado del Islam, que se encuentra en el mismo monte del templo. Esta información fue difundida, principalmente a través de plataformas de redes sociales. Adam King, a través de un post en Reddit, afirmó que se trató de un encubrimiento y que el verdadero sacrificio sí tuvo lugar. Mientras que representantes del Instituto del Templo manifestaron que se trató de un ensayo. Estos ejemplares de vaca roja o novillas de pelo rojizo son actualmente resguardadas en la colonia de Silo, un asentamiento israelí ubicado dentro de Judea y Samaria, que es el nombre que Israel da a la región de Cisjordania. Están bajo supervisión de grupos religiosos judíos y cristianos que las preparan para el cumplimiento de profecías bíblicas relacionadas con la reconstrucción del tercer templo. Fue de conocimiento público, por medio de noticias que dieron la vuelta al mundo y que causaron tensión incluso en el ámbito político e internacional, que 5 de estos ejemplares llegaron a Israel en septiembre del año 2022, provenientes de Texas, Estados Unidos. Estas novillas fueron criadas bajo estándares especiales y no podían ser usadas para trabajar ni para ninguna actividad, ya que son elemento esencial en un ritual de purificación necesario para la reconstrucción del tercer templo tan esperado por grupos del judaísmo ortodoxo, algunos cristianos y seguidores del movimiento del templo. Estos ejemplares, para ser considerados aptos para el sacrificio, tienen que cumplir con características especiales. En primer lugar, su color debe ser completamente rojiza, sin pelos de otro color, no deben tener ningún tipo de imperfecciones, ni manchas, ni heridas, cicatriz o deformidad, no haber sido usadas nunca para trabajo ni para ningún tipo de carga o actividad. Y deben tener mínimo 3 años para el momento de su sacrificio. Durante más de 2000 años, se buscó una novilla que cumpliera con todos esos requisitos, pero no se encontraba. Hasta que los expertos del Instituto del Templo de Jerusalén encontraron en Texas al granjero que pudo criar las 5 novillas con todas las condiciones requeridas. Las novillas fueron trasladadas en avión hasta Israel, cuando tenían menos de 1 año de nacidas, y actualmente justo para este año 2025, ya habían cumplido los 3 años necesarios para ser sacrificadas según lo exigido para el ritual de purificación. De estas 5 novillas que llegaron a Israel, 2 ya fueron descalificadas por encontrarse en ellas pelos negros, y precisamente fue una de ellas la que se sacrificó como ensayo. Para entender la importancia de estos ejemplares rojos, para los judíos ortodoxos, en la construcción del tercer templo, debemos sumergirnos en las Sagradas Escrituras. En el libro de Números, capítulo 19, Dios instruye a Moisés y a Aarón sobre cómo se debía realizar la purificación de los inmundos. En el capítulo 19 de Números, se lee: Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, e hisopo, y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca,
y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación, es una expiación. Y esto será estatuto perpetuo para los hijos de Israel, y para el extranjero que mora entre ellos. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente, y un hombre limpio tomará hisopo, y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Como hemos visto, en las escrituras bíblicas estas novillas son indispensables, porque el templo solo puede ser reconstruido y utilizado si está puro, y para ello se debe purificar a los sacerdotes, utensilios y el templo en sí. De aquí la importancia de estas vacas rojas para el pueblo de Israel, pues sus cenizas, mezcladas con agua, se utilizarán para ese proceso de purificación. Ahora bien, algo muy importante a tener en cuenta es que para el sacrificio de la novilla, se necesita un sacerdote que esté realmente puro, y de esto se han encargado los especialistas del Instituto del Templo, quienes se han dado a la tarea de investigar y encontrar a la persona que cumpla estos requisitos, ya que debe haber nacido y vivir bajo condiciones especiales. Por ejemplo, no haber nacido en hospital, porque es un lugar cerrado donde fallecen personas y por lo tanto hay muertos. También debe ser un descendiente de la tribu de Leví, es decir de Aarón, y que nunca haya estado cerca de un muerto o de una persona impura, por lo que tampoco debe haber entrado nunca a un cementerio. Sin embargo, representantes del Instituto del Templo dicen haber encontrado ya a las personas que cumplen estos requisitos, pero sus identidades están resguardadas. Un allegado a las personas encargadas de dicho procedimiento publicó en su red social que ya se había realizado la ceremonia en la cual una vaca roja fue sacrificada. Manifestó que la ceremonia fue perfecta, con un sacerdote perfecto, el cual estuvo encerrado 20 años preparándose para ese momento, y se utilizó una novilla roja perfecta. Pero hasta ahora no se han escuchado declaraciones oficiales al respecto. En otras redes, otro grupo judío manifestó que se había tratado de una prueba, ya que la novilla no era completamente roja, tenía 2 pelos negros, lo cual ya no la hacía perfecta para el sacrificio, pero se hizo un acto simbólico como prueba de preparación. Según la tradición rabínica, desde Moisés hasta la destrucción del segundo templo, solo hubo 9 vacas rojas ofrecidas. La Misna enseña que la 10ª será sacrificada por el Mesías, pues para ellos el Mesías aún no ha llegado. Aunque los judíos ansían la construcción de ese tercer templo, hay una tensión internacional al respecto, pues este hecho no solo tiene un significado espiritual o religioso, sino que también traerá consecuencias políticas e internacionales. Para entender esto, hablemos del Monte del Templo, el sitio más sagrado para el judaísmo y un sitio importante en el Islam. Fue allí en el Monte del Templo, donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, como se lee en Génesis 22, y fue allí donde se levantaron el primer y segundo templo. El primer templo fue construido por el rey Salomón y destruido por el imperio neobabilónico. Posteriormente el segundo templo fue construido por el pueblo judío, en su regreso del exilio de Babilonia, bajo el liderazgo de Zorobabel de la tribu de Judá, y Josué, el sumo sacerdote, siendo posteriormente ampliado y renovado por Herodes a finales del siglo I a.C. Actualmente, en el monte del templo, se encuentra la cúpula de la roca, un santuario con cúpula dorada, que protege la roca donde según la tradición islámica, Mahoma ascendió al cielo. Y la mezquita de Al-Aqsa, tercera en importancia para los musulmanes después de la Meca y Medina. El monte del templo está bajo la administración islámica del Waqf de Jerusalén, una fundación islámica financiada por Jordania, aunque Israel controla la seguridad y el acceso al templo. Y es por esto que muchos dicen que la construcción del tercer templo puede ocasionar conflictos geopolíticos, pues para los judíos es indispensable su construcción en ese lugar, pues es el lugar escogido por Dios. Mientras que para los musulmanes, ese es un espacio inviolable del Islam, llamado Al-Haram Asharif, el noble santuario. Y cualquier intento de remover, alterar o incluso discutir la construcción de un tercer templo, se percibe como una amenaza directa al Islam, y podría desatar un conflicto religioso y geopolítico de escala global. De hecho, muchos estallidos de violencia en Jerusalén, en los últimos años, han estado vinculados a tensiones sobre el acceso y control del monte del templo. Recordemos que el judaísmo y el islam son dos religiones distintas. Aunque ambas tienen sus raíces en Abraham, como figura ancestral, los judíos proceden de Isaac y esperan al Mesías prometido,
mientras que el Islam procede de Ismael, y para ellos el último profeta y mensajero de Dios es Mahoma. Y aunque los judíos controlan Jerusalén, evitan cualquier acción que pueda provocar una guerra religiosa con el mundo islámico. Ante cualquier conflicto, la comunidad global vería cualquier movimiento en ese monte como una chispa capaz de encender el Medio Oriente entero. Por eso, mientras los judíos oran por el tercer templo y los grupos ortodoxos preparan cada detalle para su construcción, los ojos de la comunidad internacional están cada día más atentos a lo que allí pueda suceder. Ahora bien, para la comunidad cristiana, el sacrificio de las novillas rojas y cualquier sacrificio animal o humano ya no es necesario desde que vino Jesús, ya que Él fue el último y perfecto sacrificio. Pero están atentos a este suceso, pues este debe darse para el cumplimiento de las profecías que señalan la segunda venida de Cristo y con ello el fin de los tiempos. Por lo tanto, a pesar de cualquier obstáculo que se presente, en algún momento, el tercer templo se levantará en Jerusalén, pues la Biblia señala que antes de la venida gloriosa del Mesías, habrá un templo en Jerusalén que jugará un papel crucial. En Apocalipsis 11, versículos 1 y 2, se lee: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Como verán, en esta visión de Juan, se le dice que mida el templo de Dios, y cuando Juan tiene esta visión, el primer y segundo templo ya habían sido destruidos, por lo que se habla entonces de un templo futuro que estará en pie, en un periodo de tribulación. Esto lleva a muchos estudiosos a concluir que el tercer templo sí será construido, y que en él ocurrirá la gran confrontación entre el bien y el mal. Apocalipsis 11, versículos 1 y 2, presupone un templo físico futuro, y si los preparativos ya se asoman, como el instituto del templo y los utensilios listos, entonces la vaca roja no es un simple detalle ritual, sino una pieza clave que abre la puerta a que ese templo pueda funcionar según la ley de Moisés. En 2 de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4, se lee: El hombre de pecado se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto indica que antes de la segunda venida de Cristo, habrá una apostasía mundial. Surgirá el hombre de pecado, el anticristo, quien se sentará en un templo físico en Jerusalén, haciéndose pasar por Dios. Ese acto será la abominación final, un engaño global que solo terminará con la venida gloriosa del verdadero Mesías. En 2 de Tesalonicenses 2, versículo 8, se lee: Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Para el judaísmo ortodoxo, la reconstrucción del templo abrirá paso a la era mesiánica, cuando el Mesías hijo de David reinará desde Jerusalén. Para el cristianismo, el tercer templo será parte del escenario final, antes de la segunda venida de Cristo, como rey y juez. En ambos casos, todo apunta a la venida de Cristo, para unos la llegada del Mesías por primera vez, para otros los cristianos, la llegada de Cristo por segunda vez, para reinar con poder y gloria. En Mateo 24, versículo 30, se lee: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Cada acontecimiento en Jerusalén resuena en el escenario mundial. El ritual del sacrificio de la novilla roja y el conflicto por el monte del templo no es solo un asunto religioso o político, es la evidencia de que la Biblia se está cumpliendo palabra por palabra. Esto nos recuerda que aunque la humanidad anhele un santuario físico, el verdadero templo eterno es Dios mismo en medio de su pueblo. Las señales son claras, el tercer templo puede parecer lejano o imposible, pero cada noticia, cada conflicto en Jerusalén, nos recuerda que la venida del Mesías está más cerca de lo que imaginamos. Mateo 24, versículo 42, dice: Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La pregunta más importante no es si Israel logrará construir el tercer templo, sino si tú ya eres templo del Espíritu Santo. Porque el Mesías no busca primero ladrillos ni piedras, busca tu corazón. En 1 de Corintios 3, versículo 16, se lee: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El reloj profético marca sus últimos minutos. Jerusalén está en el centro de todo. El sacrificio de estas vacas rojas y la preparación para la construcción del tercer templo no es un hecho simple, es una señal.
Y cada señal apunta al mismo destino, la venida gloriosa del Mesías. Hoy es el tiempo de prepararte, de volver a Dios, de ser hallado fiel cuando Cristo regrese. Querido hermano, te invito a darle like a este video, y si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo es importante para seguir creciendo, y para que este video pueda ser mostrado a más personas que necesitan ser edificadas con la palabra de Dios.